Ya estamos de vuelta en Noticieros Cable. Regresamos platicando aquí de las andanzas del maestro Eduardo Hernández Molinar aquí por Río Verde. Maestro, un gusto como siempre. Encantado de estar aquí y gusto de saber un poquito de... que la gente conozca un poquito su historia. Por supuesto. Hubo muy buenos comentarios ¿cómo se dice? De la lista que hicimos, que hizo de diputados federales y diputados locales. Que nadie se había... ¿cómo se dice? Que nadie había hecho eso antes aquí. No, pues los olvidan. Se olvidan. Y qué bueno que no olvidamos nosotros de alguna manera, bien o mal, que fueron diputados. Y para ser diputado local o diputado federal, no está fácil. No está fácil. No está fácil. No, mis respetos para todos ellos. Chava Flores, ¿no? Si yo fuera diputado. Ándale. La película de Cantinflas. Así se llama. Diputado, creo que sí, cierto. Si yo fuera diputado. Pero hoy hablaremos de otro hombre que fue, pues no solo diputado, también senador, fue líder sindical y gobernador de San Luis Potosí. Pues fíjate que él empezó desde el 52. En la dirigencia nacional del CENTE, ¿sí? En aquel tiempo pues estaba por Manuel Sánchez Vite. Era líder sindical que duró muchos años, hasta que llega Carlos Jonquitos Barrios y de alguna manera pues le da un pinochetazo. ¿Qué significa un pinochetazo? Bueno, pues se subleva estando dentro del gobierno de él, o sea, dentro de la secretaría, y él es el que inicia con la CENTE nueva. Con la CENTE nueva, estamos hablando de don Carlos Jonquitud Barrios. Huasteco, por cierto. Huasteco, que nació en Coscatlán, ¿no? Coscatlán. ¿No conocen Coscatlán? Es un lugar muy bonito. Les recomiendo que vayan a conocer lo que es la cabecera municipal. Sí. Ahí dice que fue donde se fue derrotado Hernán Cortés. ¿Sí? Fue sus derrotas con los Tenec en aquella época. ¿Sí? Ahí es de Coscatlán. Nace un 4 de noviembre de 1924. Ah, ya acabamos el programa, maestro, ¿no? ¿Seguimos o ya nos vamos? Ah, seguimos. Es que metieron los créditos ya de salirnos, yo creo. Pues yo no, tú le sabes aquí. No, ya estamos aquí. Sí, ¿nació cuándo, maestro? Nació el 4 de noviembre de 1924. Le tocó una efervescencia poquita de lo que cuando, ¿te acuerdas que Lázaro Cárdenas del Río? Pues le tocó esa efervescencia, ¿eh? Sí. Definitivamente, inclusive él se adhiere al partido en 1942. Ahí ya está viejo. Pues sí, murió muy, ahora sí que, pues dicen que murió muy triste, ¿verdad? Con muchos problemas físicos y de salud. Sí. Él es maestro de formación, ¿verdad? Estudió una normal rural en Ozuloama, Veracruz. Esas normales las crea precisamente para meter el socialismo educativo a nivel nacional a Lázaro Cárdenas del Río. Es cuando nace el Politécnico Nacional y también para que no se pelearan y crea las famosas normales rurales. Sí. Y aquí, aquí por ejemplo, en San Luis Potosí, pues se crea lo que es en aquel tiempo, ahí enfrente en la Himno Nacional había unas escuelas técnicas. Ajá. ¿Me entiendes? Secundarias técnicas también para que de alguna manera subsanar todo eso a nivel nacional. Lázaro Cárdenas del Río también crea ese tipo de escuelas. Y ahí estudió él, y ahí se formó. Ahí se formó. Después estudia abogado en la UNAM, inclusive es abogado, muy buen estudiante según lo que platica algunos compañeros del licenciado Carlos Jonquitud Barrios. Y es como de alguna manera empieza a resurgir a partir de 1952 cuando toma la dirigencia, cuando trabaja con Vite. Y después en el 55, él es el nuevo dirigente de la sección, a nivel nacional, de lo que es el sindicato de maestros. Que después casi le pasó lo mismo, ¿no? Que a Vite, ¿no? Sí, por así decirlo, ¿no? Pobrecito. Pues fíjate que exactamente le pasó lo mismo. Pero bueno, no nos adelantemos. No. Este hombre entonces toma el CENTE y lo revoluciona. Completamente le da, inclusive empieza a formar grupos políticos dentro del mismo sindicato, como por ejemplo la Vanguardia Revolucionaria. Esa vanguardia. Sí, le dije ahorita, estaba platicando que yo hasta me sabía el himno por mi abuelita. Tenía himno, sí. La Vanguardia Revolucionaria. Y la gente, por ejemplo, de aquella época, haz de cuenta que era como un protocolo al inicio de clases. La vanguardia. Cantar el himno. Y como el juramento a la bandera. Sí, algo muy parecido. En todos los actos cívicos se cantaba en aquella época, ¿verdad? Digo, de alguna manera también vino a revolucionar la educación aquí en San Luis Potosí en esa época, ¿verdad? Ahora bien, hay que hablar que entonces él modificó las condiciones de los maestros. Ya se volvió un trabajo más estable, quizá.
Sí, fíjate que sí, cómo no, no, por mucho, inclusive por ahí ellos tenían muchas prestaciones que ahorita los maestros pues se han estado quitando, ¿verdad? Por ejemplo, un maestro ya te están volviendo otra vez hay abonos cada día del maestro, en Navidad, que el día del padre, en vacaciones, por ejemplo, apoyos para didácticos, apoyo para transporte. En aquella época había todos esos beneficios con los maestros, y Carlos Conjitud Barrios fue el que de alguna manera, pues en aquel tiempo estaba José López Portillo de presidente de la República, y él dijo, no, está bien, adelante. Y él aceptaba todo lo que decía. Lo que quiera. Es que aparte le tocó lidiar con muchos presidentes de la República. Bueno, al menos varios sexenios, por lo menos 3, maestro. Sí, cómo no. Estaba Luis Echeverría, bueno, antes fue Luis Echeverría, fue José López Portillo, está el señor Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo Ponce de León. Todos ellos, por ejemplo, pues los conoció muy bien el señor. Se llevaban de amigos. Sí, se llevaban de amigos. Sí, de amigos decía otra palabra, no, pero se llevaban de amigos. Sí. Entonces, principales logros dentro del sindicato de él, eso, las condiciones laborales de los maestros. Sí. Y de hecho, inclusive tenían un seguro de vida. Un maestro tenía crédito en cualquier lado que fue un maestro en aquella época. Tenía muchas prestaciones y tenía créditos. Era de los tiempos en que los maestros tenían que ir hasta México a ver si les daban una plaza, ¿no, maestro? Sí, ¿pasaba eso o no? Sí, cómo no. Sí, me tocó. Inclusive ya en San Luis Potosí, él se encargó eso, fíjate. Cuando crea de alguna manera lo que es las telesecundarias, él empieza a tomar decisiones en San Luis Potosí. Fue uno de los primeros estados descentralizados de lo que es la Secretaría de Educación Pública. Ah, correcto. Sí, hasta que no fue en el 89 que vino la señora y empezó otra revolución. Entonces, ¿él también creó las telesecundarias? Sí, las telesecundarias, inclusive San Luis Potosí fue pionero en esas escuelas. Sobre todo para ayudar había mucho, ahora sí, al magisterio potosino, como le decía él. ¿Sí? Y ayudó a muchísimos maestros. Inclusive aquí había la Normal México, en aquella época vamos a hablar de los 80s más o menos, a finales de los 70s. Y ahí el señor Carlos Conjitud, a todas esas normales rurales y normales particulares, les daba trabajo. Inclusive, creo yo, bueno, es un pensamiento muy personal, que crea las telesecundarias precisamente para dar trabajo a muchos maestros que estaban saliendo de las normales y que batallaban para conseguir plaza. Y este hombre dijo, no, vamos a hacer las telesecundarias, e inclusive bien homologadas, es decir, bien pagadas en aquella época. Que ahorita, bueno, ya tienen conflictos de pagos y de jubilaciones, pero en su momento fue un boom. Sí, inclusive había maestros federales de escuelas primarias que se querían cambiar al sistema de telesecundarias porque ganaban más. Así es. Y supuestamente trabajaban menos. Sí. Y ahorita están teniendo problemas para jubilarse, ¿no? Están ahí teniendo esos problemas. Esperemos que se los resuelvan. Entonces, su vida no solamente lo hizo en el magisterio. Pudo haberlo hecho ahí, pero quiso ver más para arriba, ¿no? Sí. Él poco a poco, de alguna manera, él pensó, bueno, acordémonos que duró muchos años, cuando fue gobernador en el 70 y tantos. 79, 79, ¿no? 85, 79, fue gobernador, hizo muchas cosas, aparte de eso, ayudó mucho sobre todo a la parte huasteca. A lo que voy es que son de esos líderes morales del magisterio, ¿no? Que aunque no estén, siguen mandando, ¿no? Sí, y ahora sí que deja sus raíces y las raíces echan frutos. Sí. Pues por ejemplo. Porque pues nadie se acuerda. Todo el mundo piensa que con Conjitud Barrios dirigió el sindicato, ¿no? Durante 3, 4 décadas, ¿no? Sí. Y en realidad no, o sea, eran sus periodos nada más. Y luego dejaba a alguien ahí como el encargadillo, ¿no? Por ejemplo, cuando fue gobernador, Juan Ramiro Robledo, por ejemplo, pues era gente de él. Sí. Por ejemplo, mucha gente que lo apoyó él. Por ejemplo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, que fue muchas veces secretario de ahí de gobierno. Que hasta hace el sexenio de Carreras todavía andaba muy metido en eso. Y esa es gente que nació con Carlos Conjitud Barrios. Entonces él nunca dejó de tener arraigo en San Luis. No, porque después de que fue gobernador volvió a ser senador otra vez. Sí. Y de alguna manera ya ahí es donde se retira, como quien dice, de la política, cuando termina su trienio como senador. Sí, sexenio. Sexenio, perdón, como senador, y se retira. Y pues lamentablemente, bueno, pues fallece en la Ciudad de México, y créeme que llama la atención todas las cosas que hizo como gobernador por el bien de la capital. Él quería tener una capital potosina con cierto futuro. Sí. Inclusive fue uno de los creadores de la zona industrial. Sí.
¿Me entiendes? Y otro que hizo el aeropuerto, también estábamos incomunicados. San Luis Potosí no tenía. ¿Sabes cuál era el aeropuerto en San Luis Potosí? El de Tamuín. Sí. Era el único que había en todo el estado, oficialmente. Y también impulsó mucho el Parque Tangamanga, por ejemplo. Los dos, sí. Tanto el uno como el segundo, por ejemplo. El periférico también lo hizo, ¿verdad? Arregló la calle, en aquel tiempo la himno nacional que era así como de tierra, él arregló bonito. Me acuerdo de eso como en sueños. Me acuerdo, por ejemplo, lo que es el Parque Morales. Ajá. ¿Cómo le dio vida al Parque Morales? Así es. Toda la gente iba, inclusive había, de ahí nacen las famosas gorditas de Morales que estaban atrás, ¿verdad? Les dio muy impulso a todo eso. Pues sí, cómo es importante las obras en los gobernantes, ¿verdad? Que dicen no todo es obras, pero la verdad es que es a veces de lo único que nos acordamos de los gobernantes. ¿No? Y porque si usted voltea a ver, por ejemplo, al gobernador Carreras, pues está el Parque Azares, que pues el Parque Azares está solo, muy bonito, hermoso, ojalá lo pueda visitar, pero está solo. Sí. Y a la Huasteca, pues a ver que por allá para la Huasteca no son muchos que tú digas. Sí, que es como una comparativa. Y esta es una introducción para este mítico Boulevard Carlos Multitud Barrios, ¿no? En Río Verde. Que todo el mundo ubique el nombre, ¿no? Boulevard Carlos Multitud Barrios, pero poca gente igual y conoce la historia detrás de ese nombre, ¿no? No, y aparte que es uno de los potosinos, ahora sí que, bueno, hasta te voy a platicar algo chiquito. Lo que es el Congreso del Estado, hay una columna que le pusieron el nombre de él. Sí. Y quien vino de alguna manera a levantar esa columna, ahora sí que toda la gente que va a visitar esa columna dice, Carlos Conquitus fue Toranzo. Sí, exacto. Toranzo en aquel tiempo. Toranzo Fernández. ¿Él pierde el poder del sindicato, maestro? ¿De la misma forma como lo ganó? Desgraciadamente entra Carlos Salinas de Gortari. Hay una foto, por cierto, que nos puso nuestro productor Rodolfo Villanueva, donde están, pues ahí la maestra Gordillo. La maestra Gordillo, hay otra donde, y aparte aparece Salinas de Gortari. Sí, Salinas fue el que no le gustó ya su esa mera. sus políticas y dijo, vamos a cambiar. Y entonces nace el Baster Gordillo, donde empieza, pues ella es chapaneca. Sí. Entonces cambia el sindicato de CENTE con la C, antes era con S, y la cambia por la C, que es la coordinadora. ¿Y dónde empieza la coordinadora? En Chiapas, en Oaxaca y en Guerrero. Entonces junta cerca de 500,000 maestros y hacen un nuevo sindicato. Y ese nuevo sindicato pues le echan la culpa a Carlos Conquitus Barrios y automáticamente en el 89 pues lo bajan, o sea, lo quitan, le dan un pinochetazo y el Bester se queda como nueva dirigente de la y luego la coordinadora se queda como un brazo ahí también disidente, ¿no? Sí, CENTE, ¿no? pero apoyado por el Bester de alguna forma, porque de alguna ella lo crió, sí, que después se le sale de las manos es otra cosa porque crece demasiado. Exacto. Sí. Y de alguna manera ellos, lo que es el CENTE, la coordinadora, sí, empieza ahora sí, hasta todo el sureste empieza a agarrar algunas secciones, porque todo lo que es la República está manejada por secciones. Aquí tenemos la sección 26, y en el norte tenemos otras secciones, y se empiezan a adherir a la coordinadora. Yo me acuerdo que estaba muy pequeño, odiaban las maestras el Bester Gordillo. Aquí en San Luis la odiaban porque le había quitado a don Carlos Conquitud. Sí, porque don Carlos Conquitud que tenía mucho, aunque esté muertito el señor, tiene mucho arraigo en San Luis Potosí. Sí. De hecho, muchas escuelas se llaman Carlos Conquitud Barrios. Aquí no, por cierto, sí, no. Aquí casi no hay, creo, nada, más que el Boulevard, creo. No, hay una escuela, la calle Mineros, ¿te acuerdas de la Mineros? Sí. Ese se llama... ¿También se llama así? Se llama Carlos. Pues tiene como 4 nombres, nuestra esa calle Mineros. Bueno, pues le pusieron... Se llama Colón también esa calle, ¿no? Sí. Y Carretera Libre a Cerritos, Carretera Libre a Cerritos. Pero su nombre ante el notario público y que no sé qué, el Congreso del Estado, y es que tienen que hacer muchos trámites, se llama Carlos Conquitus Barrios. Sí. Pues, y bueno, entonces los 2 máximos líderes de maestros en México son ellos 2. Porque ha habido muchos, pero por ejemplo, ahorita el actual Alfonso Cepeda Salas. Pues sí, los maestros lo cobijan, pero pues que diga usted que tenga la fuerza, el arraigo. Estos hombres, lo que decían, se hacía.
Y se doblaban los presidentes de la República con ellos. Pues fíjate que algo te voy a decir, chiquito. Por ejemplo, el Bester Ajá. duró desde el 89 al 95. Sí. Del 89 al 90, ¿cuánto duró? ¿6 años? 89, 95, 6 años. Bueno, sí, pero todavía hasta antes de que la metieran a la cárcel, pues todavía era la ama y señora del... Pues ya está muy fracturado el sindicato. Sí. Ya el sindicato de maestros está muy No fracturado. es lo mismo, ¿verdad? No es Ya lo mismo no que el de ellos. De hecho, ya como usted decía, de que mucha gente no quiere al Bester. Sí. ¿Por qué? Porque pues tiene cierta, ¿qué te voy a decir? Voz de mando que a la gente no le gusta. Así es. Y fundó un nuevo partido, ¿eh? Pues gracias a ese partido, por ejemplo, que me acuerdo de un diputado que estuvo candidateando por el partido con una alianza, pues tiene gente de alguna manera en San Luis Potosí, pero no la suficiente como para desbancar a Conquitud Barrios. Sí, claro. No, es muy difícil. Inclusive Carlos Conquitud Barrios en aquella época, aparte de que ayudó, pues aquí a Eduardo Robles, ¿te acuerdas del maestro que en la Normal México era el dueño? Bueno, a él eran amigos. Cuando venía a Río Verde, lo primero que era a visitar al maestro Robles, ¿me entiendes? Y compartían ideas de alguna manera, y algunas ideas de Robles las puso a funcionar don Carlos Conquitud. Pues también acuérdate que tenía aquí en San Luis Potosí tenía 3 amigos, que era el maestro Cadena, Coco Aranjo y Elios Barragán. Eran sus ojos en todo el estado de Carlos Conquitud Barrios. Por muchos años, y yo creo que todavía por ahí en algunos lugares todavía siguen existiendo esos contactos. Ahora comprendo por qué la diputación local del maestro Cadena, ¿verdad? Sí, pues era pues ahí fueron diputados los tres. Elios Barragán, pues todavía hace muy poco se escuchaba hablar de él. Sí, él después creo que manejaba los Cobach, el hijo. Sí. El hijo. Y el papá también anduvo por ahí sí. dirigiendo lo que son lo que es el SER, por ejemplo. Bueno, es un hombre que te voy a decir visionario porque tuvo una escuela muy interesante con don Carlos Conquitud Barrios. Por supuesto. Pues qué ni figura, don Carlos. ¿Murió cuándo? En el 2000. Parece que él muere en el 2011. Sí. En el 2011, fíjate, muere. Despuésito de Día de Muertos, el 22 de noviembre del 2011 muere don Carlos. O sea que va a cumplir, el próximo noviembre va a cumplir 12 años de muerte. Sí. No, 11 años de muerte. 11 años, el 22 de noviembre muere en la Ciudad de México. De hecho, está sepultado por ahí en un panteón muy importante de la Ciudad de México. ¿El jardín o cuál? Sí, ahí está sepultado don Carlos. Y la gente todavía, mucha gente, lo que dice la gente es que la tumba de él siempre hay flores. Siempre es visitada. Gente agradecida por muchos maestros. Nacido en Coscatlán, estudió en Veracruz, luego fue abogado por la UNAM, fue líder sindical, creador de un movimiento. Bueno, yo creo que él estructuró el CENTE, por así decirlo, ¿no? El sindicato. Fue senador, fue incluso director general del ISSSTE. Sí. Gobernador de San Luis Potosí, senador en varias ocasiones. No cualquiera, No, pues no. Ni bien potosino. Es más, si yo lo comparo con don Gonzalo N. Santos, que era en aquel tiempo el dedo chiquito del gobierno, bueno, pues yo creo que este señor disfrutó más de sus ideas, de su mentalidad. Sí, por supuesto. Que ellos, Sí, claro. Aparte no era eso de infundir temor, que luego era lo que hacía Gonzalo N. Santos, ¿no? Y de hecho, don Carlos Conquitud nunca trajo guardaespaldas, él andaba con su chofer a gusto y a veces él manejaba y se bajaba, inclusive en el crucero de Rayón le gustaba mucho comer allí en las gorditas, ahí había un restaurancito que era la gente era muy típico allí. Pues también, ¿sabes quién? Juan Miranda Oresti también fue, fue de esa corriente. De esa corriente. Desgraciadamente, después, ya los siguientes dirigentes, como José Luis Briones Briceño, pues ya se metieron al panal y son otra línea. De la corriente de otra línea, otra corriente. De la maestra Gordillo. El Bester, sí, claro que sí. El Bester. Muy bien. Pues terminamos, maestro. No, pues qué gusto platicar de don Carlos Conquitud Barrios. Un hombre que, créeme que la zona media, no más Río Verde, le debe muchísimo. Sobre todo que decía que por cada día de mandato, cuando fue gobernador, se construía un aula. Cada día. Es decir, 365 aulas se construyeron en un año de mandato de él. Imagínate, 6 años, pues hizo muchísimo por la educación. Muy bien. Oiga, maestro, le dejamos tarea. ¿Y si hablamos del Servicio Educativo Estatal Regular la próxima ocasión? Correcto. ¿Por qué hay 2 sistemas en México, en San Luis? ¿Es normal en todos los estados? Porque esa rivalidad, ¿no?
pues sí o no, ¿por qué hay dos secciones del sindicato en un mismo estado? La 52 del estado y lo que es la 26 federal. ¿Por ¿Lo qué, platicamos? ¿Por qué el SER tiene tantos años? Desde la década de los, creo que de los 10, de los 20, ¿no? Antes. Desde antes, sí, desde la Bueno, época del Porfiriato. ¿se lo dejamos de tarea? No, lo platicamos con gusto. Y grandes maestras, ¿eh? Ay, para mí más que maestros son pedagogas. Pedagogas. Bueno, hablamos de todo ello la próxima semana, si Dios nos lo permite. Maestro, muchas gracias. No, siempre es un gusto estar aquí, Gil. Gracias por invitarme. No y es el invitado. próximo viernes, pues aquí nos vamos a hablar otra vez. Excelente. Primero Dios. No es invitado, usted es colaborador.